Ok, lo que íbamos a checar la clase del día de hoy era el estudio financiero. Les iba a dar algunos conceptos y unos respectivos formatos. Recuerden que ya vimos diferentes estudios anteriormente, lo que es el estudio de mercado, el estudio administrativo, el estudio técnico. Nos falta ver lo que es el financiero. Es indispensable que en un estudio financiero calculemos lo que es el pronóstico de ingresos. Tenemos 4 variables, lo que es el año, el precio de venta, el volumen de producción y los ingresos anuales. ¿Cómo yo calculo mis ingresos anuales? Multiplico mi precio de venta por el volumen de producción y así yo obtengo el ingreso. En este caso, multipliqué el 297 por el 2000 y me dio el 594,000. Es indispensable considerar un incremento en el precio. En este caso tenemos una nota aquí abajo que dice, se consideró un incremento del 15% en los precios. Entonces, ¿cómo yo lo calculo? Multiplico el 297 por 0.15 para calcular el 15%. A ese valor le sumo el 297 y me dio 341.55. A ese 341.55 lo multipliqué por 0.15 y le sumé el 341.55 y me dio el 392.78. Y así para los años siguientes. Recuerden que tenemos 3 estados financieros básicos, lo que es el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo. Comenzamos con el estado de resultados. La finalidad de esta herramienta financiera es calcular mi utilidad neta a partir de mis ventas, pero calculando los diferentes tipos de utilidades. Por ejemplo, si a mis ventas le resto mis costos de producción, obtengo mi utilidad bruta. Si a mi utilidad bruta le resto mis gastos de administración y mis gastos de venta, obtengo mi utilidad en operación. Si a mi utilidad en operación le resto el costo integral de financiamiento, obtengo mi utilidad antes de los impuestos, en este caso lo que es el ICR y el PTU. Si a mi utilidad antes de los impuestos le resto los impuestos, me va a dar mi utilidad neta. Recuerden que la utilidad, ¿qué va a ser? Van a ser las ganancias de una empresa. ¿Por qué las ganancias? Porque a mis ingresos, que es a partir de mis ventas, le voy a restar todos los costos. ¿Ok? La siguiente herramienta va a ser el balance general. Para eso es importante definir 3 puntos, lo que es el activo, lo que es el pasivo y lo que es el capital contable. Recuerden que el activo, ¿qué va a ser? Todos aquellos derechos o bienes, lo cual es acreedor a la empresa. El pasivo, recuerden que el pasivo va a ser todas las obligaciones que tiene la empresa. Y por último tenemos lo que es el capital. Recuerden que el capital es todos aquellos derechos que tienen ahora sí, las personas dentro de la empresa en base a los activos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos unas cuentas de activo, el efectivo, los inventarios, documentos por cobrar. Tenemos algunas cuentas de pasivo, proveedores, créditos bancarios, impuestos por pagar. Igual tenemos algunas cuentas de capital contable. Recuerden que las cuentas de cada uno de los balances generales va a depender de la empresa. Aquí tengo un formato. Sin embargo, pueden haber más cuentas de activo o menos cuentas de activo, o de pasivo o de capital, como les comento, dependiendo de cada empresa. Es indispensable que tengamos en cuenta lo que es la fórmula del balance general, que es igual, activo es igual a pasivo más el capital. ¿A qué me refiero con esta fórmula? Que cuando yo sume todos mis activos, la cantidad debe ser la misma que al sumar todos mis pasivos y sumarle la respectiva capital. Ok, también es importante calcular mi punto de equilibrio. ¿A qué me refiero con punto de equilibrio? Recuerden que es aquella cantidad donde mis ingresos cubren completamente mis costos. Pero para eso también es muy importante considerar los tipos de costos. Tenemos una clasificación, los costos fijos y los costos variables.
Recuerden que los costos fijos, ¿qué son? Tenemos aquí la definición. Son aquellos cuyo monto es el mismo, aunque hasta cierto límite cambie el volumen de producción. Son aquellos costos que ya están establecidos. Tenemos algunos ejemplos, lo que son las rentas, lo que son los sueldos del personal de investigación, el sueldo del personal administrativo, intereses, etc. Tenemos los costos variables, son aquellos que dependen de mi volumen de producción. Por ejemplo, tenemos la materia prima, tenemos los materiales, tenemos los servicios como lo que es la luz, el agua, etc. Para calcular yo mi punto de equilibrio es indispensable conocer tres variables, lo que es el costo fijo, el costo variable y el precio de venta. Y ya nada más lo sustituyo en la fórmula que nos dice punto de equilibrio es igual al costo fijo sobre el precio de venta menos el costo variable. Sustituyo y me da 80,000 entre 5 y me da una cantidad de 16,000. Ese es mi punto de equilibrio. ¿Cómo yo compruebo bien que calculé mi punto de equilibrio? Por medio de estas dos fórmulas, lo que es el ingreso total y la fórmula del costo total. ¿Cómo calculo mi ingreso total? Multiplico la cantidad por el precio de venta. ¿Cómo yo calculo el costo total? Sumo el costo total fijo más el costo total variable. ¿Cómo yo calculo el costo total variable? Multiplico la cantidad por el costo variable. Aquí ya tenemos cada variable definida y aquí ya tenemos las fórmulas con su respectiva sustitución. En este caso multipliqué en el ingreso total 16,000 por 10 y nos dio el 160,000. En la fórmula del costo total sumé el 80,000 más el producto de lo que es la cantidad por el costo variable y me dio otros 80,000. Sumo estas dos cantidades y me dio el 160,000. Así yo compruebo que mi punto de equilibrio es el correcto. La siguiente clase les voy a explicar cómo graficamos este punto de equilibrio, porque es muy importante que sepamos graficar el punto de equilibrio. Igual como ya les había comentado, por cuestiones de tiempo, estamos resumiendo todos los elementos que lleva el proyecto de inversión. En este caso estamos resumiendo algunos aspectos de lo que es el estudio financiero, en base a lo que considero que es lo más importante. ¿Ok? Ya nos veríamos la siguiente clase para que les pueda explicar cómo se calcula cómo se grafica el punto de equilibrio. Que tengan un excelente día.